En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que reflexionamos sobre la lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, pero atendiendo a los efectos colaterales en otros territorios relevantes, fundamentales, especialmente a futuro. Hay que señalar que esa lucha se encuentra hoy en una fase compleja, decisiva, la de la guerra tecnológica. Y esta contienda, que hasta ahora ha sido protagonizada por medidas como las sanciones estadounidenses a las tecnológicas chinas o las restricciones de acceso a los chips y a las máquinas avanzadas para fabricarlas, está marcando el rumbo de la geopolítica mundial del siglo XXI. La centralidad de la tecnología en la economía global hace de esta guerra un factor crucial, no solo para estos dos contendientes, para el resto del mundo también. La guerra tecnológica ahora se libra principalmente en el terreno de los semiconductores, componentes fundamentales que alimentan desde el teléfono inteligente hasta las supercomputadoras, también la inteligencia artificial, las infraestructuras militares o hasta nuestras lavadoras. Estos elementos han llegado a ser considerados un punto de inflexión estratégico y Estados Unidos, consciente de su liderazgo tecnológico, ha establecido un bloque privativo en el que quiere dejar fuera a China, quiere que no acceda a equipos de última generación, especialmente los que se fabrican con maquinaria procedente de empresas como ASML, la holandesa. A su vez, China, que entiende que los avances tecnológicos son cruciales para su crecimiento económico y su competitividad global, responde a estas restricciones con limitación de tierras raras en la exportación, esenciales para la fabricación de estos chips y de la que es prácticamente monopolística. Las tierras raras son un conjunto de minerales, lo sabemos, cuya extracción es vital para muchas tecnologías, desde los móviles hasta los vehículos eléctricos, los sistemas de energías renovables. Y ahí surge un elemento a tener en cuenta. África, el continente con más recursos naturales, puede jugar un papel clave en este tablero de ajedrez global. Los países africanos, en especial los de la región subsahariana y cercanías, cuentan con vastas reservas de estos materiales, lo que los coloca en una posición estratégica, no solo en el ámbito económico, también en el geopolítico. Son proveedores de tierras raras, tienen valor incalculable para quienes se disputan esa superioridad tecnológica. Desde una perspectiva optimista, esta posición de África en la lucha por las materias primas puede ofrecer una oportunidad única para el continente. África, con su abundancia de recursos naturales, con su población joven, está ante la posibilidad de convertirse en un actor central de la economía global del futuro. Una transición hacia una economía digital y verde que depende en gran medida de esas tierras raras y que presenta una oportunidad para que estas naciones africanas se industrialicen, diversifiquen sus economías y desarrollen infraestructuras tecnológicas propias. Esas materias primas serían, por tanto, no solo un medio de riqueza inmediata como hasta ahora, sino que les permitirían avanzar hacia un modelo económico más interesante, más novedoso, de mayor valor añadido. Sin embargo, esta oportunidad no es sencilla, no es automática. Las circunstancias geopolíticas, también la gestión interna de los recursos, van a determinar en gran medida si África puede aprovechar el potencial. Y es que esa riqueza también expone a África a riesgos significativos. La competencia por el acceso a estas tierras y minerales estratégicos podría convertir a algunos de estos países en el centro de tensiones geopolíticas más intensas. El caso del Congo es uno de los ejemplos claros de cómo la lucha por los recursos puede llevar a conflictos sangrientos y prolongados. Los actores internacionales más poderosos, en su afán por asegurar el acceso a los recursos, pueden intentar manipular la situación en su beneficio, bien apoyando regímenes autoritarios, bien financiando grupos armados o incluso interviniendo militarmente para garantizar sus intereses. En ese contexto, potencias extranjeras como China, Estados Unidos o los países europeos pueden tener un papel ambiguo. Sus intervenciones pueden tanto estabilizar como desestabilizar la región. Los países africanos que no tienen instituciones fuertes, con economías diversificadas o con sistemas políticos sólidos, que son la mayoría, pueden ser fácilmente presa de esas influencias extranjeras. El riesgo de que esos recursos sean explotados sin mejorar significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos o que la violencia o el conflicto sigan siendo la norma es muy alto. Los recursos podrían, en este caso, generar una maldición en lugar de un buen augurio. Si no se gestionan las relaciones internacionales de forma adecuada, si se implementan políticas que no tienen en cuenta el desarrollo sostenible o si las élites de esas naciones no se alinean con sus pueblos, quedarán atrapados en la dinámica de explotación cuasi colonial que venimos viviendo desde hace décadas. El futuro de África en la guerra tecnológica dependerá en gran medida de cómo se gestionen tanto las oportunidades como los riesgos.
Hay que buscar instituciones políticas fuertes, sistemas educativos robustos, hay que actuar desde la base en África, marcos regulatorios que protejan sus recursos naturales de la explotación externa, que fomenten la capacidad industrializadora interna, que no solo sean industrias extractivas, que también refinen, que puedan convertirse en un centro de innovación, de desarrollo tecnológico. Eso sí, si se ven atrapados en la dinámica de explotación de sus recursos naturales por potencias extranjeras, si se sumergen en la fragilidad política, en la fragilidad económica, el continente africano puede ser una víctima más del juego de poder entre las grandes potencias, de tal manera que este conflicto por la hegemonía tecnológica que apuntábamos al comienzo puede en última instancia determinar qué países emergen como actores globales dominantes a finales del siglo XXI. De todo ello, de cómo se gestione, dependerá que África sea parte integral de ese futuro o simplemente un proveedor de recursos esquilmable para las potencias ya consolidadas. La clave va a estar en la capacidad de las estructuras nacionales de esos países africanos para no solo gestionar sus riquezas, sino también para construir un futuro basado en una mayor autonomía política, económica y tecnológica. El desafío es grande, pero las oportunidades son igualmente considerables. La gran pregunta es si serán capaces de hacerlo solos. En caso de que la respuesta sea un no y que pidan acompañamiento, entonces la clave estará no tanto en sus enemigos como en qué amigos escojan para el camino y en que esos amigos dejen de una vez por todas de parasitar a África y los africanos y al menos consigan configurar una relación simbiótica, algo que hasta ahora, lo hemos visto a lo largo de la historia, nunca se ha conseguido establecer. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y cuando pasan 2 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, repasamos ya la actualidad del día en titulares hoy con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Las negociaciones de paz en Ucrania se iniciarán de inmediato.
Así lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, que prevé una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, probablemente en Arabia Saudí. Sería la primera reunión entre los dirigentes de ambos países desde que se inició el conflicto. Estados Unidos asegura que los planes de paz no son una traición a Kiev. Declaraciones del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, quien ha asegurado que ningún país ha asumido un compromiso mayor con Ucrania que Estados Unidos frente a la invasión rusa. Washington, dice, ha proporcionado a Kiev más de 300.000 millones de dólares. Y en este contexto, reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. A su llegada, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha asegurado que el gobierno ucraniano debe estar involucrado en cualquier negociación de paz. Esta es también la petición del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea sin Europa. En París, conferencia internacional sobre la reconstrucción de Siria. El jefe de la diplomacia siria, junto con representantes de países árabes del G7 y de países europeos, participan en una conferencia internacional sobre la transición política de Siria. Es la tercera de este tipo desde el derrocamiento de Bashar al-Assad. En Oriente Próximo, Israel amenaza con otra guerra en Gaza si Hamas no libera a los rehenes este sábado. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que si Hamas no libera rehenes este sábado, habrá una nueva guerra en Gaza que permitirá, ha dicho, ejecutar los planes para la franja de Gaza del presidente Trump, quien defendió desplazar a su población a otros países. Pues bien, acabamos de conocer que Hamas ha anunciado que entregará rehenes israelíes este sábado, tal y como estaba previsto en el marco de la tregua, y contrariamente a lo que anunció el pasado lunes. Trump podría anunciar hoy nuevos aranceles. El presidente de Estados Unidos podría firmar este jueves la orden ejecutiva para imponer aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses, con el fin, así, de igualar las tarifas que esas naciones aplican a sus exportaciones estadounidenses. Orden ejecutiva que Trump firmará antes de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi. Encuentro entre Trump y Modi marcado por la migración, la competencia con China y, sobre todo, el comercio, después de que el mandatario estadounidense haya impuesto aranceles al aluminio y el acero con impacto directo en la economía india. Momento ya de ahondar en profundidad en la actualidad internacional del día. Las negociaciones de paz para la guerra de Ucrania podrían haber empezado en una larga y cordial conversación que Donald Trump ha mantenido con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ambos han coincidido en que se debe alcanzar la paz de manera inmediata, Pablo. Aunque todavía faltan detalles sobre estas conversaciones, Donald Trump ha adelantado que la posibilidad de alcanzar un alto el fuego está sobre la mesa, aunque Putin teme que sea en balde. No quiere terminarlo y luego volver a pelear 6 meses después. Hablamos de la posibilidad. Mencioné un alto el fuego para que podamos detener las matanzas y creo que probablemente en algún momento terminemos logrando un alto el fuego en un futuro no muy lejano. Poco después de esta conversación, Donald Trump habló también durante más de una hora con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha referido de esta forma a la llamada telefónica. La conversación con el presidente Trump es buena, la conversación es detallada. Agradezco al presidente su sincero interés en nuestras oportunidades compartidas, en cómo podemos acercarnos juntos a la paz verdadera. La conversación duró, discutimos muchos matices diplomáticos, militares, económicos, y el presidente Trump me informó de lo que Putin le había dicho. Creemos que el poder de Estados Unidos es suficiente para, junto con nosotros, junto con todos los socios, presionar a Rusia y a Putin hacia la paz. A pesar de estas palabras, la postura de Ucrania en las negociaciones podría estar bastante mermada. Sus objetivos de recuperar los territorios invadidos por Rusia e ingresar en la OTAN, tal y como ha insistido durante los últimos años, se tiñen de incertidumbre ante las declaraciones del jefe de defensa de Washington, Pete Hegseth.
Debemos empezar por reconocer que regresar a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una pieza duradera para Ucrania debe incluir una sólida seguridad para garantizar que la guerra así no comience de nuevo. Esto, dice, no debe ser Minsk 3.0. Dicho esto, Estados Unidos no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado. Entre tanto, Donald Trump ha anunciado futuras reuniones con Putin acordadas durante la llamada telefónica. Trataré con el presidente Putin principalmente por teléfono y finalmente esperamos reunirnos. De hecho, esperamos que él venga aquí y yo vaya allí. Y probablemente también nos reuniremos en Arabia Saudí, la primera vez que nos reunamos en Arabia Saudí, para ver si podemos hacer algo. Pero queremos poner fin a esa guerra. Esa guerra, dicen, es un desastre. Será de estos próximos encuentros y de la Conferencia de Seguridad de Alto Nivel de Múnich, que empieza mañana, de donde se podrán desprender más detalles de las negociaciones. Negociaciones de las que la Unión Europea espera formar parte ante el temor de que Ucrania quede al margen. Al conocer el anuncio, algunos de los líderes diplomáticos del bloque se han manifestado en contra de estas conversaciones, Pablo. Las palabras más duras han venido del anterior representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien considera que Donald Trump ha roto la línea estratégica que Estados Unidos ha venido jugando hasta el momento. Nada podría ni debería aplicarse a Ucrania sin Ucrania. Y los aliados occidentales, Estados Unidos y Europa, no deberían ir en orden disperso a hablar con el Kremlin. Pero esto es lo que pasa ahora. Por eso digo, esto es un momento crítico de ruptura con el rol que Estados Unidos ha venido jugando. El principal temor que despierta en estas conversaciones es que Ucrania no sea tenida en cuenta y se vulnere la seguridad europea, algo a lo que se ha referido el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea, y la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea sin Europa. Palabras similares llegan desde Berlín. Alena Baerbock, ministra de Exteriores alemana. Siempre hemos subrayado que se trata del territorio y la integridad soberana de Ucrania y que no puede haber ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Los ministros de Exteriores británico y francés, John Healey y Jean-Noël Barrot, respectivamente, se han sumado a las declaraciones de Baerbock y, de igual modo, han recalcado la importancia de que Ucrania, como pueblo soberano, participe de manera equitativa en las conversaciones. Se teje así un malestar internacional unánime entre algunas de las principales potencias del bloque que condenan la unilateralidad de Donald Trump. Malestar que ha sido tratado en la reunión de ministros de la OTAN celebrada hoy en Bruselas, donde el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha manifestado su postura al respecto. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha respondido a la reacción internacional. Pablo. El líder de la OTAN, aunque también exige la presencia de Ucrania en las negociaciones, ha adoptado una actitud algo más escéptica y prefiere no mojarse. Lo que vimos ayer fueron las declaraciones que salieron de Washington, incluida, y olvidamos mencionar, que fue una larga llamada telefónica con el presidente Zelensky. Entonces veremos cómo avanza esto a partir de ahora, paso a paso. Por supuesto que esto es crucial. Hablamos de Ucrania, de que Ucrania debe estar muy involucrada en todo lo que sucede en Ucrania. Ante el escenario de lo que algunos consideran una posible traición de Estados Unidos, el jefe de seguridad de Washington, Pete Hegseth, se ha pronunciado. No hay ninguna traición. Reconocemos el compromiso que se ha asumido durante muchos años y ningún país, como ha señalado el presidente Trump, ha asumido un compromiso mayor con la misión de Ucrania que los Estados Unidos. Hemos invertido más de 300.000 millones de dólares para estabilizar esas líneas del frente después de la agresión de Rusia. Ahí no hay traición. Precisamente sobre el punto de la inversión, reincidía Donald Trump en su anuncio de las conversaciones con Putin. Que de alguna forma vamos a recuperar este dinero porque estamos aportando mucho más dinero que Europa y Europa corre mucho más peligro que nosotros. Nosotros tenemos un océano en el medio, Europa no tiene nada en medio. Palabras que aterrizan sobre una reunión de la alianza que precisamente pretende concluir con un aumento en el gasto de defensa. Mark Rutte.
No podemos protegernos dentro de 4 o 5 años si no lo hacemos, y también necesitamos aumentar el gasto en defensa porque está claro que Estados Unidos nos exige, con razón, que hagamos más aquí en el lado europeo y en el lado canadiense de la OTAN. Es justo, dice, es sensato. Concretamente, el objetivo es que los aliados asciendan la cuota al 5% de su PIB. Para España esto es un gran golpe, ya que todavía sigue rezagada respecto a los otros 30 miembros de la alianza. Aún no ha llegado al objetivo del 2% fijado en el año 2014 y deberá alcanzarlo antes de verano. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste desde Bruselas en que España es un socio confiable que cumplirá sus compromisos con cualquier alianza. España, como país y como aliado serio, fiable, comprometido, cumplirá sus compromisos, teniendo en cuenta algo que es muy importante y conviene aclarar. España cree firmemente en la paz, creemos firmemente en la paz, en la seguridad. Hablar de gasto en defensa es hablar de gasto en paz, en seguridad, y no es correcto quienes intencionadamente hablan de gasto armamentístico. Tanto ese 2% que España apenas roza como ese 5% que Rutte ha fijado, que sigue estando muy lejos del 40% que Rusia invierte en defensa. En Múnich, atropello masivo en vísperas de la conferencia de seguridad. Hay al menos 27 heridos, entre ellos son varios niños. El conductor del coche ya ha sido detenido. 2 de los heridos están graves, según la policía de la capital bávara. Según adelanta el diario local Bild, el ataque se ha producido durante una manifestación sindical cerca de la estación ferroviaria central. La policía ya ha confirmado que ha detenido al conductor del coche, un solicitante de asilo afgano de 24 años, la misma nacionalidad que el detenido por un ataque con un cuchillo a finales de enero en un parque de Alemania que dejó, recordemos, un muerto y 2 heridos graves. Las autoridades alemanas barajan la hipótesis de que el atropello haya sido un atentado, y Hamás ha anunciado que entregará rehenes israelíes este sábado, tal y como estaba previsto en el marco de la tregua y contrariamente a lo que anunció el pasado lunes, lo que había provocado la advertencia del primer ministro Benjamín Netanyahu de que en caso de no hacerlo reanudaría la ofensiva en la Franja de Gaza hasta la derrota definitiva de Hamás. Con la confirmación de la liberación de 3 rehenes más el 6º canje, la mediación parece haber logrado que la primera fase del alto el fuego supere el examen más difícil desde su inicio el pasado 19 de enero. Por otro lado, se mantienen las dudas sobre la segunda y tercera etapa del acuerdo que puso fin a 15 meses de masiva ofensiva israelí a cambio de la vuelta de los secuestrados en el ataque yihadista del 7 de octubre de 2023. En un comunicado, Hamás confirma haber llegado a un acuerdo para continuar los parámetros y el calendario pactados de la tregua. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Este fin de semana gratis con Expansión, la guía de la declaración de la renta con todas las novedades de este año. ¿Cuáles son los plazos para presentar la declaración? ¿Quién está obligado a declarar? ¿Cómo tributa la vivienda? ¿Son deducibles los gastos de guardería? La guía de la declaración de la renta responde a todas las dudas de una forma clara y con ejemplos prácticos. Este fin de semana gratis con Expansión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Vivimos en un momento de transición desde el dominio monopolar surgido tras la caída de la Unión Soviética hacia una multipolaridad que, aunque muchos están luchando para posicionarse en ella, no sabemos cómo se va a configurar, ni si va a ser mejor o peor, más pacífica o más belicosa, pero en cualquier caso es lo que estamos viviendo y coincide con la llegada al poder del hegemón de todo un heterodoxo, al que se califica como neoaislacionista y que está sacudiendo el avispero internacional con energía. Por eso hay que parar un momento y analizar lo que supone para el orden mundial la forma de hacer de Trump y cómo afecta en la reconfiguración de los equilibrios internacionales. Un empeño complejo, por eso lo abordamos con Federico Aznar Fernández Montesinos, que es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Federico, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y un placer. Un privilegio y un honor estar
en esta radio televisión que me planteas. Muy bien, muchas gracias. Y en tu programa, que sigo con asiduidad. Intentamos que sea un poquito de referencia y que no sea eso típico que llaman asustaviejas, sino que venga gente con autoritas y que sepa de lo que habla, como es tu caso. Trump se ha mostrado, Federico, muy crítico con Europa desde su llegada al poder. Te pregunto, por ir contextualizando, porque hay tantos frentes abiertos, ¿qué papel en la cohesión de Occidente como bloque juega Trump y su actitud ante la OTAN? Y juega la OTAN y esa necesidad de articular hacia ahí la relación. Bueno, es que entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Qué es Occidente a día de hoy? Entonces, Occidente son la confluencia de varias cosas. En primer lugar, es un acervo cultural, es decir, es un ramillete de culturas, pero que tiene un tronco y una base común. Dentro de ese tronco y dentro de esa base común deberíamos de incluir, en buena lógica, a Latinoamérica, aunque Huntington no lo hace. Porque Huntington dice que incorporan elementos indígenas, pero yo no lo veo así. Sería Latinoamérica, pero hay otros elementos en la configuración geopolítica de lo que es Occidente que son también las alianzas militares. Y es el caso que tú me hablas. A día de hoy, la OTAN es la única organización que liga a Europa con Estados Unidos. Piensa que con Canadá tenemos un tratado de libre comercio, pero con Estados Unidos no. Y luego hay un tercer elemento que también es muy importante en la definición, grosso modo, porque hemos dejado fuera a Suiza y a Austria, que no son miembros, ¿no? Uh-huh. Pero hay un elemento, un tercer elemento importante, que sería las bases tecnológicas, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos definen lo que a día de hoy es Occidente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? Que si hablamos de paridad de precios, el PIB en paridad de precios, China es el 18,8 datos del Banco Mundial de 2023, China es el 18,7, 18,8 del PIB mundial, Estados Unidos el 14,8 y Europa el 14,6. Es decir, la suma de los tres es inferior al 50%, con lo cual tenemos el subglobal. Y la suma de Europa y Estados Unidos es del orden, vamos a ver, hacer la suma, que estoy yo flojo. No, si tenemos el 28%, hemos dicho, ¿no? No llega al 30, no llega al 30. Claro, sí, entonces Estados Unidos puede ser potencia regional por sí solo y nos iríamos a las panregiones de Haushofer, pero para proyectarse en el mundo precisa Europa. Y entonces no es enemigo de Europa. Le interesa una Europa fuerte, que es lo que proponía Brzezinski. Incluso Brzezinski proponía ampliarla y le interesa una OTAN fuerte, no acabar con la OTAN. Sí, le leía que si desaparece la OTAN, China ocuparía el lugar de Japón, Estados Unidos sería potencia regional, como nos estaba argumentando ahora mismo, y al final tendríamos otra vez la era Monroe, ¿no? Claro, sí, tendríamos en las panregiones de Haushofer. En Europa volveríamos a tener el problema de Alemania, o incluso de Francia. O franco-alemán, de Carolingia, ¿no? Sí. Qué curioso. Claro, no, es que la historia es de donde aprendemos y entendemos la realidad. Donde aprendemos. Y entonces la siguiente pregunta que cabría hacerse con los aranceles y si podemos parar un proceso como la globalización, si es posible la desglobalización. Yo no termino de verlo. Son muchos los beneficios. O sea, ¿estamos dispuestos a dejar de enriquecernos? Porque la globalización surge en torno a eso. Se habla últimamente de friendshoring, de hacer negocios con los amigos, de regionalización. Sí. Son matices igual de esa globalización que la modulan un poco. La globalización progresa a través de la regionalización. Quizá a veces cuando se escucha a Trump se le califica como un enfant terrible, como se entienden como boutades algunas de sus palabras, pero por ejemplo la propuesta sobre Groenlandia, sobre Canadá, yo me pregunto, ¿son propuestas lógicas estratégicamente hablando? Porque sí lo parecen estratégicamente para Estados Unidos, ¿no? Hombre, creo recordar que Estados Unidos son 9 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Y Groenlandia es 2,1 millones de kilómetros cuadrados con una población de 56.000, que es Aranjuez. Claro. Entonces, claro, y que además pertenece a un país de la Unión Europea, que es Dinamarca, desde el siglo XVIII.
Hans Edge, me parece que se llamaba. Y además es plataforma, ¿no? Para poner medidas anti-ataques de esa China que podría llegar. Allí tiene Estados Unidos una base, que es la base de Thule, sí. Que está integrada dentro del sistema NORAD de defensa. O sea, que tiene el aspecto militar lo tiene cubierto. Y bueno, políticamente... es curioso, ¿no? Porque de Groenlandia se ha hablado mucho últimamente, pero... Truman hizo una oferta por $100 millones. Sí, bueno, y el famoso... El buen traidor, que lo tienen en alguna cadena ahora mismo, se refiere al embajador Kaufman, que bueno, hizo concesiones a Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema de Groenlandia es un tema interesante, es un tema antiguo y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo de alguna manera bajo el control norteamericano por cuestiones sobre aluminios y cosas ahí. Y también nos abre, si miramos hacia esa zona, sí, la navegabilidad del Ártico, con todo lo que supone. Y la presencia de China. Claro. Pero usted sabía que Groenlandia había pertenecido a la Unión Europea y que abandonó en el 80 y tantos la Unión Europea, y la Unión Europea perdió la mitad de su territorio. Tremendo, ¿eh? Y aquí nadie dice nada. O sea, es que ese tipo de cosas... O sea, la Unión Europea son 4 millones y pico mil kilómetros cuadrados y pierde 2,1 millones. Y con la posición estratégica y con la riqueza... Y estaba posicionada en el Ártico, y fue por un asunto de pesca, que no se habían satisfecho los intereses de los inuits que estaban allí, cuya cultura, por el tema de la foca, sí, y estas cosas, no se sentían contentos, y se habían opuesto al ingreso de Dinamarca en la Unión Europea. Lo que pasa es que finalmente ingresaron con la oposición, y luego dentro de su estatuto de autonomía entonces hicieron un referéndum y salió que abandonaban la Unión Europea. Tremendo. Por seguir con bloques importantes, Sigamos. Que el tiempo vuela, ya lo sabe. Rusia. 2 décadas con Occidente mal, desde el 2000. Empezamos poquito a poco y cada vez peor. Y se gira hacia Oriente. Mira hacia Oriente cuando tiene unas raíces que son claramente europeas y cuando tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, materias primas, fuentes de energía. La salida natural de Rusia, leía Federico en uno de sus papers, es girar la cabeza a Europa. Pero, claro, yo, que he seguido, en razón de mi interés periodístico, las palabras de Putin, recuerdo en 2009, si no me equivoco, Putin en un discurso hablaba de una suerte de unión, no de una suerte de concreción de intereses, de hacer una Europa fuerte, que tuviera voz propia. Tampoco eso lo hemos apoyado, ¿no? Bueno, es que hay aquí varios desequilibrios. Aquí ha citado 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que pasa es que tiene 130, 140 millones de habitantes, 3/4 partes de los cuales se sitúan al oeste de la zona europea, para entendernos. De los Urales, que es una 1/4 parte de su territorio. Y entonces la Unión Europea tiene 660 millones de habitantes y 4 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, hay desequilibrios que no se han podido subsanar. Y luego están cuestiones de tipo cultural, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues, pero que para nosotros no suponen, porque Grecia, que en algún momento se llevó a discutir si debía estar en Europa o no, y que le dio el nombre a Europa, que es un nombre griego. Entonces, yo sí, pero claro, el tema, lo que ha quedado claro es que la conllevanza, que es la política que se siguió con Rusia, no es suficiente, y lo cual no quiere decir que se deba cambiar, sino que se debe intensificar. Cuando pasen todos estos momentos turbulentos, porque si hay... Rusia tiene 4.100 kilómetros de frontera con China, y China tiene el 7% de la superficie del planeta Tierra, el 6% de los recursos hídricos y el 17% de la población, y el hinterland natural chino es Siberia. China se está desarrollando
Está muy vacío. Sí, está muy vacía, y además con el calentamiento global va a ser cada vez más accesible. Y China se está metiendo a través del Ártico, y China, si hay un sitio donde la ruta de la seda tiene su sentido, que es la idea de la ruta de las sedas de Ferdinand von Richthofen, un concepto del siglo XX. Si la ruta de la seda tiene algún sentido es por Asia Central, es decir, China está envolviendo a un país, Rusia en paridad tiene el 3,6, 3,7 del PIB mundial, y China hemos dicho que tenía el 15, y económicamente y envolviendo. En fin, el abrazo del oso. Claro, leía en su texto: quien domine Asia Central dominará Eurasia, quien domine Eurasia dominará el mundo. Eso es Mackinder. Y eso tiene sustancia, ¿no? Y eso tiene sustancia. Y eso nos hace reflexionar sobre que la ruta de la seda no es tanto una iniciativa económica, que también, sino que tiene otras implicaciones. Tiene otras implicaciones, evidentemente. Y el país base de todo eso es Uzbekistán, donde hay ahora, leía, 1.500 empresas chinas, y está intensificando su comercio con la zona en términos de desarrollo y de población. Al final, no obstante, la piedra clave, la piedra angular, ¿no?, del equilibrio en esa zona del mundo sigue siendo Rusia, porque tiene esa parte importante, ¿no? Claro. Todo lo que es la guerra de Afganistán, cuando invadieron Afganistán, se dirigía desde Tashkent, capital de Uzbekistán. O sea, es la clave de todo. Es muy interesante. Y el ruso es la lengua franca de la zona. Entonces, ¿qué le van a quitar? Pertenece al espacio postsoviético. Va a perder todo lo que es esa franja del espacio postsoviético. Y eso todo también, si miramos hacia nuestro alrededor, sabiendo, como sabemos, que mucha parte de la historia del mundo se ha configurado y se ha desarrollado en torno al Mediterráneo, yo leo que ahora va a ser periférico. Claro. Si el centro del mundo, si el mundo gira hacia Asia-Pacífico, y más si el Ártico es otro, tenemos varios Mediterráneos. El primer Mediterráneo es el Mediterráneo chino, que es el espacio comprendido entre Japón, Taiwán, toda esa zona es un Mediterráneo, el mar en medio de la tierra. Si haces una proyección alguna vez lo he visto el embajador japonés, y se ve claramente que es como el Mediterráneo europeo, y como el Mediterráneo americano, que es el Caribe, que es el océano, es otro Mediterráneo al que se junta el Ártico, que es juntura de 3 continentes, como el Mediterráneo actual. Aquí se junta Europa, África y Asia, y en el Ártico Europa, Asia y América. Qué bueno. Esos son momentos que, si se deshielan, nos cambian la configuración del mundo. Claro, pero con esa posición, no sé si es correcto, pero alguna vez se ha dicho neoaislacionista de Trump, ¿qué vamos a tener? ¿Podemos aspirar a saber qué va a suponer esa retirada de estar en todos los focos? O sea, los demócratas siempre han querido estar en todas partes. Y Trump no. Tú fíjate el cambio de roles que se ha producido. Antes hablábamos de potencias revisionistas. Entonces, hablábamos de, que querían alterar o cambiar el orden que estaba establecido. Y ahora tenemos que Estados Unidos da una imagen revisionista, mientras que China recurre a la Organización Mundial del Comercio. Sí, parece. Y yo creo que que estamos en un momento revisionista, de confluencia de distintos revisionismo. ¿Por qué? Porque se ha producido la convergencia de las economías. Entonces, las convergencias de las economías, si no se crea valor, se convierte en un juego de suma cero. Entonces, perdemos nuestras seguridades y perdemos nuestras referencias. Y eso es malísimo, perder las referencias, perder la estabilidad, es malísimo para el comercio. Mestizaje, nivelación, camino a la convergencia, ¿no? Me comentaban en un curso de verano que tenemos nosotros en el Escorial, un señor que había estado negociando con una empresa de la península arábiga, y que tenía mucho interés por comprar una empresa española, y que de repente dejó de preguntar. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntaron, oye, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues ha pasado que los hutíes han cogido y han generado inestabilidad en el Bab el-Mandeb, que es uno de los elementos estratégicos, y entonces la logística
de esta empresa que tiene sus fábricas en China se encarece de modo notable y a nosotros no nos interesa comprar en esta situación. Entonces, está todo interrelacionado. Está todo, pero conceptos como el de riesgo geopolítico se nos han puesto ahora de moda. Y las empresas tienen que tenerlo en cuenta, lógicamente. Claro, quien tenga presencia internacional. Claro, pero antes esto no se daba. ¿Y por qué la geopolítica está tan de moda? Porque hay incertidumbre, porque las empresas necesitan conocer el cuadro macro. Es para estar hablando muchísimo, pero se nos queda ya el tiempo corto. Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Qué vamos a ver de aquí a 5 años? ¿Vamos a ver algo a 2, a 3? Me refiero, ¿vamos a ver cambios importantes con un Trump que tiene 4 años por delante, con un poder prácticamente absoluto dentro de Estados Unidos, con las cámaras, con el Tribunal Supremo, con todo? Aquí hay cosas interesantes. Hay una frase de De Gaulle que me encanta, que es: el silencio es el lenguaje del poder. Es decir, que cuando el poder se tiene que ver suplementado con declaraciones... Con mucho ladrido, malo. Fuertes, es que no es tanta la capacidad de maniobra de la que se dispone. Y volvamos otra vez a la economía, a lo real: 14,8... 18,8 y 14,6. Y volvamos otra vez a lo real. ¿Qué interesa? Ser imperio es caro. Claro. Pero es mejor continuar siendo que dejar de serlo. O sea, yo no veo grandes cambios porque a nadie le interesan. Es demasiado peligroso. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar, porque me parece que es un buen colofón. Federico Aznar Fernández Montesinos, muchísimas gracias por el tiempo y por haberse tomado la molestia de venir hasta aquí y por el análisis. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, continuaré escuchándoles. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Hablamos ahora de Turquía, 85 millones de personas, cerca de la totalidad, 98% de la población musulmana, con una situación geográfica clave entre los continentes, con el Bósforo, los Dardanelos, un país de tradición y cultura islámica, pero que a la vez es miembro de la OTAN, del Consejo de Europa, que es el candidato eterno a la Unión Europea, pero que también es un actor geopolítico regional que quizás se le quedan cortas las aspiraciones, que quiere algo más, que quiere más influencia en el aspecto global. Y queremos ahondar en cuál es su postura ahora mismo respecto de esa realidad geopolítica global. Y eso lo hacemos con Sara Núñez de Prado, que es profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Sara, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Sabemos que Turquía, siendo musulmana, tiene un régimen laico desde Mustafa Kemal Atatürk, pero sabemos también que los islamistas llevan instalados en el poder 2 décadas, grosso modo, sin problemas, y que incluso han llegado a cambiar el régimen y que ahora tienen un régimen presidencialista con esa reforma que hubo tras el golpe de Estado último. Bueno, ¿qué podemos decir de un país que se vende a la vez como un gobierno islamista, pero a la vez miembro de Occidente o de instituciones claves de Occidente? ¿En qué punto está? Pues podemos decir que es un país pragmático por encima de cualquier otra cuestión, que es un país que en el año 91, cuando la caída de la URSS, tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar porque se podía pensar que podía
cubrir el vacío que dejaba la URSS, por lo menos en determinadas zonas, no lo hizo. En el 2011 le pasó un poco lo mismo con las primaveras árabes, se suponía que iba a tener un papel mucho más relevante del que al final tuvo, le fallaron aquí Egipto, le falló Libia, etcétera, y ahora con el tema de Siria pues tiene una nueva oportunidad de tener un papel absolutamente fundamental en todo lo que es su entorno y digamos su zona de influencia principal. Ha sacado el asunto de Siria, vamos a ir por ahí aunque luego toquemos otros aspectos. Siria es innegable, por lo menos eso es lo que dicen todos los informes, ha caído el régimen porque se ha implicado mucho Turquía, porque ha ayudado a muchos países, a muchas organizaciones, como la que está ahora en el poder, a derrotar al régimen de Al-Assad. Pero hay una piedra en el zapato ahí de Turquía. La parte noreste del país. Hay más de una. Bueno, pero esta es, yo veo que creo que es muy gorda, ¿no? La de las fuerzas kurdas que han tenido una especie de régimen autónomo apoyado por Estados Unidos, y eso no lo quiere Turquía, que siempre ha luchado contra la presencia kurda y contra las actividades kurdas, que ha traspasado fronteras. ¿Cómo se va a gestionar esto? Pues vamos a ver, está complicado. Si hacemos un poco de historia, hasta el 2011 las relaciones entre Turquía y la Siria de Al-Assad pues eran correctas, o eran buenas. Incluso diría a partir de las primaveras árabes es verdad que las cosas cambian radicalmente, y por no hacer el cuento largo, ahora es cierto que Turquía ha apoyado al HTS, que son las fuerzas que están ahora mismo en el poder, pero también es un poder, cuidado, entre comillas, porque no dominan todo el país, ni mucho menos. Pero es que aquí juegan distintos factores. Tenemos por un lado, como tú decías, los kurdos sirios, que evidentemente no le interesa a nada Turquía que fueran autónomos, no quiere una autonomía para nada, por eso ha apoyado, entre otras razones, a las fuerzas rebeldes. Pero también hay que ver el juego de Rusia. Turquía aquí lo que ha aprovechado son los problemas que tiene Rusia con Ucrania, que ha sido un buen momento y un buen vacío, porque últimamente las relaciones entre Turquía y Rusia pues tampoco eran las mejores que podía haber, pero Turquía es verdad que se había replegado ante el interés de Rusia. Como Rusia, no digo que haya perdido interés, ha perdido capacidad de tener interés, entonces Turquía vuelve a primer plano. Y luego tenemos a Irán, no olvidemos que Turquía es suní, Irán es chií, entonces eso, aunque los dos sean musulmanes, pero también es un elemento importante. Y luego, como tú mismo, Israel, que también tendríamos que hablar de Israel, que no sabemos a quién va a apoyar, si a los kurdos o no, que es otro punto que a Turquía le preocupa, y luego, como decías tú, pues el tema de los kurdos, que es absolutamente fundamental para los turcos, y que podría ser la oportunidad de que Turquía, a ver, yo no diría que acabase con los kurdos, ni mucho menos, porque eso no es exacto, pero sí querría acabar con la capacidad de la izquierda kurda, fundamentalmente, y del PKK. Es tan complicado la historia. Alguna vez hemos dedicado problemas, porque al final incluso yo cuando me documentaba sobre el origen de la República de Turquía laica, en esos trabajos previos había kurdos. Sin embargo, cuando Mustafa Kemal termina firmando el Tratado de Lausana, y bueno, estamos remontándonos al siglo XX, a 1920, a esa zona, pues se obvia la doctrina Wilson, la autodeterminación de los pueblos, y se traiciona a los kurdos, y desde entonces se les borra. Claro, bueno, se traiciona a los kurdos. Lo que pasa es que los kurdos, como estaban divididos en distintas tribus y tenían distintas ideas de qué es lo que iba a pasar, tampoco tienen capacidad de negociar como deberían haber negociado si hubieran estado unidos. Claro. O sea, ellos también tienen su parte de culpa. No es que a los pobrecitos solamente se les obviara. Pero es verdad que Atatürk tiene un régimen nacionalista. Para él todos son turcos. De hecho, a los kurdos les llamaba los turcos de las montañas, porque son turcos de alguna manera. Y Erdogan también es cierto que durante un tiempo benefició a las minorías kurdas de alguna manera, sobre todo cuando las negociaciones con la Unión Europea estaban en sus mejores momentos, por decirlo de alguna manera. Y ahora mi opinión es que lo que quiere acabar es con esa izquierda kurda, que es la que más le molesta.
pero probablemente sea la oportunidad pues para que Öcalan salga de la cárcel, si consiguen que los kurdos depongan las armas, etcétera, etcétera, porque no olvidemos que en Siria no ha acabado la guerra, ni mucho menos, porque en toda la zona sirio-kurda y en frontera con Turquía sigue teniendo implicaciones militares y sigue haciendo ofensivas, con lo cual la guerra no ha acabado del todo. Es fascinante, pero es que el tiempo vuela. Ya, Quiero tocar el asunto de la Unión Europea, eterno candidato. Eterno candidato en el que, nos guste o no, y por mucha libertad que haya, tenemos el Tratado de Lisboa con ciertas referencias a las raíces cristianas de Europa, y yo no sé si el principal obstáculo ha sido que es un país musulmán, aunque sea laico, quiero decir, pero que todos sabemos que es un país musulmán. ¿Va a conseguir alguna vez, quiero decir, creen que van a conseguir alguna vez entrar los propios turcos? ¿Lo han dado por una batalla perdida? Porque es complicada la gestión de eso. Es muy difícil la gestión de eso, y lo que la Unión Europea no debería haber hecho, si no quiere que Turquía entre, es haberle dado alas, haber empezado negociaciones, sino simplemente haber mantenido los acuerdos comerciales que se tenían, que de hecho ahora Erdogan está pidiendo que se revisen los acuerdos de Ankara, y quien también ahora tiene menos interés en entrar en la Unión Europea son los propios turcos. Otra cosa es el lenguaje que utilizan de que hemos hecho todos los deberes, de que estamos preparados, etcétera. Pero en el fondo les importa menos de lo que les importaba pues hace una década o 15 años, que va a ser el eterno. Hay otro error que ha cometido la Unión Europea, a mi modo de ver, y es que entró Chipre. Chipre nunca debía de haber entrado tampoco, porque la entrada de Chipre es un punto de fricción, y además no cumplía los requisitos porque estaba dividido, por lo tanto no podía entrar. Es como si ahora hablamos de Ucrania. Un país en guerra no puede entrar en la Unión Europea. Si lo metemos, estamos cometiendo otro error. Ahora podría ser un momento importante para que la situación cambiara. Pero una cosa es que cambie de alguna manera y otra es que revierta. Yo no creo que vaya a revertir. Quizá por eso su petición de ingreso en los BRICS es girar la cabeza completamente del oeste al este, ¿no? Quizá por el ninguneo de Bruselas. Claro, y porque es el momento para hacerse el líder que, por ejemplo, en el 2011 no supo hacerlo, probablemente, y tampoco supo hacerlo en el año 91. Entonces ahora es un momento importante para afianzarse en una zona en la que puede ser el número uno. Y además ser clave incluso para esa Europa que lo ha despreciado, si pudiéramos decir así, porque hablabas tú antes de Rusia. Bueno, está desarrollando acuerdos con Azerbaiyán, está planteando el Turk Stream, el oleoducto o gasoducto que iría por el Mar Negro y que evitaría pasar por Ucrania, por una zona de guerra, para llegar a Azerbaiyán. Tiene el corredor de Zangezur preparado, que es ese corredor, lo único que quita terreno de Armenia, que está entre medias. Pero imagínate, ¿no? Pero es que las relaciones entre Armenia y Rusia tampoco son tan buenas como eran antes. Es decir, ahora es otra vez, digamos, el momento de Turquía para afianzarse como primera potencia. Y luego todo el tema del agua, que también es fundamental, toda la construcción de presas que se ha hecho, etcétera. Es decir, Turquía lleva mucho tiempo posicionándose en una posición, valga la redundancia, relevante. Y eso le vendría bien a la Unión Europea, obviamente. Claro, por eso digo, porque aunque no fuera socio, podría ser un suministrador fiable, ¿no? Evidentemente, evitaría a Rusia y su papel de llave de la energía de Europa, evitaría alianzas de Irán, incluso también con Rusia, que como bien apuntabas antes, son chiitas y ellos son sunitas, y se convertirían ellos en las claves. Una potencia regional de primer orden sería preponderante en una zona además clave por sus suministros energéticos. Y por todo el cambio geoestratégico que está pasando en el mundo en los últimos años, que está tomando mucha más importancia toda esta zona, pero con el retraso de importancia del Estados Unidos, que cada vez importa menos en la zona también. Claro. Que es otro elemento importante. Yo no tengo claro si esto deviene de ese lema político de la profundidad estratégica que mencionaba Turquía en su momento con Davutoglu, y que al final a mí me da la sensación de que son reminiscencias de un país que ha sido un imperio, y que ha sido un imperio mediterráneo muy amplio. Claro, pero eso le pasa al otomano, eso le pasa al imperio zarista. Es decir, Rusia, muchas de las cosas que está haciendo es porque sigue considerándose un imperio, no una nación.
que es un elemento importante a tener en cuenta. No tienen sentimiento nacional, tienen sentimiento imperial. Es que hay que entender la historia. Si no se entiende la historia, no se entiende lo que pasa en el momento actual. Es clave, ¿no? Porque al final es un país que ha llegado hasta, en el Imperio Otomano, hasta prácticamente Libia, y que ahora está interviniendo en Libia, en la realidad que se está generando, con una Libia fracturada, con una parte del país en un régimen, otra en otro, con apuestas de Naciones Unidas que algunos países occidentales quieren dejar atrás y que, sin embargo, Turquía, fíjate, un terreno tan lejano como puede ser Libia, y Turquía quiere influir. Para ellos es un terreno próximo. Claro. No es tan lejano, ni mucho menos. Es decir, lo mismo que digamos que Rusia tiene su extranjero próximo, Turquía tiene el suyo. Claro. Eso es obvio. ¿Crees, Sara, que esta deriva de tanta presencia del islamismo en el poder turco desde hace ya décadas, y el último cambio que ha dado esa pequeña vuelta de tuerca tras el golpe de Estado 2016-2017 al régimen presidencialista, puede terminar acabando con el carácter republicano, con el carácter laico de Turquía? Quizá puedan mutar en una república islamista suave, con cierto... No creo. No es algo... A ver, en este mundo nunca se sabe qué puede pasar. Claro. Pero no creo, porque Turquía... tiene mucha más capacidad de influencia como república laica que como república islamista. Claro. Entonces no le interesa. Otra cosa es que los fondos internos turcos se muevan por un lado diferente a lo que son las líneas maestras del Estado. Pero eso ha pasado desde Atatürk, porque no tenía nada que ver lo que Atatürk decía con lo que pasaba, por ejemplo, en los pueblos. Entonces ahora es más o menos lo mismo, pero que la república cambie, no. Es interesante porque al final son miembros del Consejo de Europa desde el 49, de la OCDE desde el 48, miembros de la OTAN, tienen un... Y en el fondo son más occidentales, independientemente de la religión, son más occidentales que otros países occidentales también. Sí. Entonces, ojo, no... Y tienen una potencia militar considerable. Si unes todos sus factores, 1.100.000, o sea, si unes paramilitares... Es que la OTAN sin Turquía no sería nadie. Claro. Además, el momento en el que... Dentro de lo que es la vertiente europea, claro, ¿se entiende? Claro. Y además el momento en el que Trump tiene ese discurso de, bueno, a ver qué pasa con la OTAN, un actor como Turquía es un actor fundamental. Y no olvidemos que Trump y Erdogan se llevan bien, que también es otro elemento importante. Hay quien cínicamente te diría que entre dictadores se entienden, pero sí. El hecho es que Estados Unidos y Turquía, con la presidencia de Trump, en principio van a tener unas relaciones fluidas y amigables. O sea, ¿que crees que le va a venir bien esta presidencia que empieza el 20 de enero? A Turquía probablemente sí. Aquí el problema que podría ocurrir es que si realmente se neutraliza la capacidad kurda en Siria, que lo han apoyado los Estados Unidos, pero que ya Trump ha dicho que Siria es problema de los sirios y no de ellos, es el resurgimiento del ISIS. Porque, claro, no olvidemos que quien acaba en el 2019 con el Estado Islámico que se había formado en esa zona de Siria son los kurdos. Entonces, ante el debilitamiento kurdo... Claro. La reacción es un aumento del terrorismo islámico o la posibilidad de que haya aumento del terrorismo islámico. ¿Ahí qué va a hacer Turquía? Qué complicadas son las relaciones internacionales que ha apoyado a islamistas que venían de Al-Qaeda y del ISIS, y sin embargo no quería sufrir los atentados que los sufría. Pero también ha apoyado a los hermanos musulmanes en un momento dado. Pero eso es lo apasionante de las relaciones internacionales. Y por eso las tratamos aquí, y lo tratamos con interlocutores, con autoritas para hablar de ellas, como Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. El placer es mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.